Si pasamos ahora a las distorsiones específicas gamma, nos vamos a encontrar también que si gamma vale 0, las tensiones tau tienen que valer 0 por aplicación de la ley de Hooke, porque el módulo de elasticidad transversal G seguro que no era 0. Si esto ocurre, es decir, que tau vale 0, todas las ecuaciones que están puestas en la pizarra valen 0. Corte vertical 0, corte horizontal 0, momento torsor 0. Y esta situación seguro que no es cierta, porque momento torsor sí hay, porque hemos podido determinar un diagrama. Así que si gamma es 0 y ya sabíamos que epsilon era 0, es porque no hay aplicado ningún tipo de esfuerzo. Si no, tiene que tener gamma un valor diferente para que haya torsión. Veamos qué es lo que pasa ahora si gamma es constante distinta de 0. Por aplicación de la ley de Hooke, se cumple lo mismo para las tensiones tangenciales tau. Son constantes y diferentes de 0. Porque G no era 0 seguro, que era el módulo de elasticidad transversal. Una tensión tau constante puede salir fuera de la integral. En el caso de las dos primeras ecuaciones, las que se encuentran en el segundo renglón y que corresponden al corte, tendríamos que la tau seguro no sería 0 y el integral es un área, porque es el integral a lo largo de toda el área de los diferenciales de área y no me da ni más ni menos que la sección transversal de la pieza. Por lo tanto, tendríamos corte, o corte horizontal en la ecuación de la izquierda, o corte vertical en la de la derecha, o ambos. Pero peor aún, si a la ecuación número 4, que era la de torsión, aplicamos las propiedades de las integrales y podemos sacar luego la constante fuera de la integral, nos damos cuenta que las dos integrales son momentos estáticos de primer orden en el caso del de la izquierda respecto del eje X, en el caso de la derecha respecto del eje Y, y ambos para toda la sección transversal de la pieza. Y esos momentos estáticos son nulos, con lo cual tendríamos el gravísimo problema de que hay corte pero no torsión. A modo de resumen, las dos ecuaciones de corte me dan distintas de 0, o una, o la otra, o ambas, lo cual no es cierto. Y encima, la ecuación de momento sí me da 0, lo cual tampoco es cierto. Así que seguro que la distorsión gamma no puede ser constante, ni tampoco podía ser 0. La única posibilidad que nos queda es que sea variable. Veamos lo que ocurre si gamma es variable. Si gamma es variable, por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones tau tienen que ser variables. Si son variables no podían salir fuera de la integral, como constantes. Así que, en lugar de hacer un análisis matemático que es más complejo, vamos a ver cómo sería un análisis de lo que le ocurre a la pieza desde el punto de vista de las deformaciones. En este dibujo he realizado el trazado de un ángulo de distorsión gamma sobre la periferia de la figura, como ocurre en la realidad. Si las gamas son variables, tenemos una gama en negro de mayor medida que una gama en azul. Si esto ocurriera en realidad, es decir, la gama fuera variable y elegí una ley de variación cualesquiera, tendríamos un pequeño problema. Si el material desde aquí se tuvo que haber trasladado hasta aquí por la deformación, este otro se debería haber trasladado a un ángulo idéntico para que la sección transversal no se me deforme y no se me alabee. Como en este caso no ha ocurrido, es decir, tenemos dos gamas de diferente magnitud, seguro que la sección se me ha alabeado, ha perdido su condición plana. ¿Por qué? Porque no habría lugar para que el material ocupe, el mismo material, la misma posición. Fíjense, este material vino hasta acá, pero hay algún material de toda esta zona que tendría que ocupar esta parte. Y si este punto no se hubiera desplazado un ángulo igual al anterior, no habría espacio para que ese material lo ocupe. Con lo cual, la única posibilidad es que se proyecte hacia adelante en un caso o se retraiga hacia atrás en el otro. Con lo cual, tenemos el inconveniente de que no se cumpliría la hipótesis de Coulomb. ¿Por qué? Porque las secciones después de la deformación no se mantendrían planas. Así que si gamma tiene una ley de variación cualesquiera, tenemos un problema. Pero entonces volvemos un poco hacia atrás. Tendríamos que tener gamas iguales. Sí, eso es cierto. Las gamas deben ser siempre las mismas, pero siempre la misma gama al mismo radio de la pieza.
Mientras que a distintos radios, distintas gamas, porque hay algo que también es evidente. Aquí en el baricentro, ¿qué es lo que ocurrió? No operó ningún tipo de distorsión. Esta es la situación que se presenta. En la cara exterior, el ángulo gamma es el que está en negro. Mientras que si yo tomase un cilindro interno de menor radio, tendría que es el gamma en azul. Y ese gamma tiene una ley de variación lineal con respecto al radio de la pieza. Es así que lo fundamental en este caso es que a igual radio hay igual distorsión, pero a diferente radio hay diferente distorsión, con lo cual la distorsión es variable en forma lineal con respecto al radio. Como conclusión, llegamos a que las distorsiones gamma son variables y que las tensiones tau son variables, pero la condición, es decir, la ley de variación, es que es lineal con respecto al radio. Aquí hay una distribución de esas tensiones que obviamente se corresponderían con las distorsiones. A medida que yo me alejo del baricentro, las distorsiones aumentan y por lógica las tensiones aumentan. Yo lo hice sobre uno de los diámetros de la pieza, pero si yo lo hubiera hecho sobre un diámetro aquí, también tendría otro dibujo de tensiones doble triangular. A esta disposición doble triangular se la denomina antisimétrica. Para el análisis que vamos a llevar a cabo, tenemos que tener presente este dibujo que he realizado a la derecha. Para el caso de torsión tendríamos que solamente hay tensiones tau. Yo aquí las dibujé con respecto a un radio cualquiera, interno en este caso. Fíjense que la he descompuesto en las dos componentes. Como el plano de la sección transversal de la pieza era perpendicular al eje Z, lo llamé plano Z. Y por supuesto la tau contenida allí, tau Z. ¿Qué ocurre con las dos componentes? Bueno, una correrá paralela al eje Y, la otra paralela al eje X, las tenemos aquí. Cada una de esas dos componentes tiene una distancia hasta el baricentro G, en el caso de la tau ZX y en el caso de la tau ZI X. Pues bien, el momento torsor, ¿a qué va a ser igual? Al producto de la tau por el radio. Y también va a ser al producto de la tau ZX por Y más la tau ZI por X. Porque es lógico que si el momento se genera como esta tensión por el área donde está actuando, da la fuerza, multiplicado por el radio, fuerza por distancia, momento. Y entonces con las componentes ocurrirá exactamente lo mismo. Teniendo presente esa ecuación que está ahí debajo, transformaremos la ecuación número 4 en la siguiente. En la parte superior tenemos la transformación de la ecuación número 4 en una ecuación simplificada donde solo aparece tau y el radio, reemplazando a los componentes y las dos distancias que tenían cada una de esas componentes al baricentro. Pero a su vez, fíjense que aquí he marcado un radio unitario y la tensión que le correspondería, que sería una tensión asterisco. Por una relación de semejanza de triángulos tenemos que tau es al radio exterior de la pieza, como esa tau asterisco es A1. Y luego he despejado. ¿Qué particularidad tiene esa tau asterisco? Pues bien, que ahora esa tau asterisco es una constante, porque está justamente a un radio conocido que es de una unidad de medida en cuanto a longitud. Si es una constante, podrá salir fuera de la integral. Aquí en azul se ha hecho el reemplazo de tau por tau asterisco por r, se la ha sacado afuera de la integral. Y fíjense que el resultado de toda la integral es el momento de inercia polar, ya que la integral del radio al cuadrado multiplicado por cada diferencial de área a lo largo de toda el área es el momento de inercia polar de la pieza. Aquí he reemplazado la integral por el momento de inercia polar. Si reemplazamos a esa tau asterisco por su equivalente, tenemos que era la tensión sobre el radio, y luego despejando la tensión tau, llegamos a esta que es la expresión que corresponde a la torsión. Momento torsor sobre momento de inercia polar por el radio. Fíjense qué detalle interesante. La ley de variación de estas tensiones son lineales, y la ley de variación que queda demostrada aquí son lineales respecto del radio, porque para una misma sección este momento torsor es único.
se puede ver en el diagrama de características de la pieza. Y este momento de inercia también es único porque dependerá de la sección transversal. ¿Qué ocurre? Si este radio lo pasamos al denominador del denominador, aparece un nuevo parámetro o característica geométrica que se llama WP, o módulo resistente polar, que es el que se utilizará en la ejercitación, para tener una única incógnita para despejar, en lugar de tener que trabajar con estas dos magnitudes que tienen que ver con las dimensiones de la pieza. Por supuesto que la tensión de trabajo tendrá que ser menor a un parámetro de comparación, que es la tensión admisible o tensión límite a la cual se puede hacer trabajar el material. Entonces, esta es la ecuación a la cual se llega una vez desarrollada la teoría de torsión, y esta será la expresión que empleemos en los cálculos en la ejercitación. A modo de resumen, podemos ver que la distorsión específica gamma no puede ser cero, no puede ser constante, y que sí debería ser variable linealmente con el radio, para que de esa manera tengamos torsión en una barra circular y que se cumpla la hipótesis de Coulomb. Para terminar, tenemos la relación entre la distorsión, que es el ángulo que se verifica sobre la cara lateral de la pieza, y el ángulo de torsión que se verifica en la sección transversal de la pieza. Si tenemos en cuenta que este arco que está ubicado aquí, por definición, es el ángulo por el radio, tenemos que, visto desde el ángulo θ, es ese arco θ por r, mientras que si lo vemos desde el ángulo gamma, es gamma por L. Si bien hay alguna pequeña diferencia, porque realmente el arco sería la expresión que está a la derecha, la diferencia es un infinitésimo que podemos despreciar, ya que los ángulos de distorsión habitualmente son muy pequeños, lo mismo con los ángulos de torsión. ¿Qué es lo que ocurre? Si reemplazamos a gamma aplicando la ley de Hooke, tenemos que no es ni más ni menos que la tensión tangencial sobre el módulo de elasticidad transversal. Y a su vez pasamos para el otro lado dividiendo al radio de la pieza. Pero a su vez recién vimos que la tensión era el momento torsor sobre el momento de inercia polar multiplicado por el radio. Luego nos quedó G, L y R, que lo heredamos del paso anterior. Simplificando las dos, R, nos queda la expresión del ángulo de torsión absoluto. Si en cambio pasamos dividiendo esta L aquí, tendríamos el ángulo de torsión relativo, o eventualmente unitario, porque es para cada unidad de longitud. Con este tema damos por terminada la clase de torsión.